estamos en un nuevo episodio de Face, la cara de la ciudad. Estoy supremamente feliz. Estamos en el episodio número 5. Qué maravilla, empezamos hace un par de meses y ya vamos en el episodio número 5. Qué bueno. Qué maravilloso, y hoy estoy sumamente feliz, además porque ya estamos en septiembre. Septiembre es un mes maravilloso. Ya le voy a preguntar por qué cree, pero septiembre es el mes de mis cumpleaños. Qué maravilla, hay que poner en edición. Bueno, Aquí mismo. Muy bien. Bueno, felicidades. estábamos en el mes de cumpleaños, pero estoy feliz hoy porque es un episodio, lo he estado esperando muchísimo, es un tema que me ha empezado a apasionar en el último tiempo y qué bueno, el podcast que todavía hay gente que apenas lo está viendo por primera vez, entonces hay que ir al episodio 1 porque Face es una sigla, fe, arte, cultura, economía, y Face pues en inglés traduce rostro, cara, la cara de la ciudad. Creemos que la cara de la ciudad se va a ver mejor o peor de acuerdo a cómo estén esos ítems de fe, arte, cultura, economía. Por entonces vamos a hablar hoy de cultura y tenemos un súper invitadazo, pero no soy digno, esto me supera, esto es otro nivel, o sea, No. yo no debería estar aquí sentado, pero bueno, tocó, Pastor John Sandoval. Pastor. Bueno, gracias. Doctor. Nada. Maestro, rabino, erudito, ¿cómo hacemos ahí? John y nada más. Es suficiente. Con diferentes facetas o dimensiones en la vida. O sea, me hizo acordar de C.S. Lewis, cristianismo y nada más. Exacto. Entonces, mero John. John nada más. John Mero. John Merito. John diría. Bueno, listo, digámosle entonces Pastor John. ¡Va! Bueno, está bien. No, es una honra, es un respeto que le he tenido desde que lo conozco. Ha sido para mí un pastor que me ha logrado guiar, bendecir, edificar. Pero además que nos va a contar muchas facetas, lo conozco también como alguien que es maestro de la palabra, docente aquí y allá, sobre todo en el campo teológico, pero también nos puede contar en muchas áreas. Así que, ¿quién es John Sandoval? Cuéntanos un poquito, pastor, y entramos en un temón que tenemos para hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y también bienvenidos todos los que van a estar viendo o ya están viendo en este mismo instante este podcast. Y bueno, ¿quién es John Sandoval? Bueno, nacido en la República de Santander. ¡Búcaros! En Bucaramanga. Soy cristiano desde que tengo memoria. Hubo un trasegar en el cristianismo en diferentes, digamos, trasfondos denominacionales, teológicos, etc. Llegué a la fe, digamos, más consciente, un poco más en lo que llamamos adolescencia, y siempre he estado muy inquieto por pensar mi fe y esa relación que hay en el entorno en el que yo estoy viviendo. Para ir resumiendo más, soy felizmente casado con Cindy Juliana, mi esposa, y el Señor nos ha bendecido con 3 hijos, Chris, Fran y Anita. Y también trabajo como pastor docente, llamamos en nuestra denominación, que es la Iglesia Presbiteriana, y me dedico especialmente a 2 campos en este momento, y es, por un lado, la docencia teológica, en relación con la historia de la iglesia y la cultura, como ya vamos a ir definiendo. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la plantación de iglesias, de iniciar desde donde no hay nada, y eso me ha traído actualmente a la ciudad de Bogotá, donde llevo 2 años y con la ayuda del Señor oramos y trabajamos para que la iglesia Resurrección Bogotá, de paso, ¿cierto? Nos sirva como un proceso para hacer estas cosas que me han dicho que vamos a hablar en este podcast. ¡Eso! Bueno, qué maravilloso. Además, desde el presentarse, entramos en materia. Dijo cosas muy interesantes como pensar la fe. Ha pasado por, desde que lo conozco en Bucaramanga, pastora, conozco a alguien que piensa la fe, pero acto seguido dijo pensar la fe para poder... Claro. Llegamos, como diríamos, aplicar, hacer algo por el contexto en el que se mueve. Porque ha habido siempre como esa pasión. O debería ser la pasión de todos, es la suya, o en algún punto
Ya que vamos a hablar de cristianismo y cultura, Cristo y cultura, entremos por ahí. Esa es su pasión. Pero, ¿podría ser la pasión de todos? ¿Debería ser un poquito que todos pensemos la fe y queramos invadirla en el contexto? Bueno, ese es un buen punto. Creo que Dios, para entrar en materia, Dios nos hizo tal como somos en cuanto a inclinaciones, pasiones, talentos, y a Él no se le escapa el lugar donde nacimos, las circunstancias que hemos vivido, que vamos a vivir, todo eso que hoy los teóricos llaman el capital cultural. O sea, todo eso que hace que sea usted, ¿ya? Y por supuesto, en una perspectiva cristiana, cuando nosotros somos más entendidos en cuanto a de dónde vengo, las posibilidades que tengo, pues sumado a mi propia particularidad como individuo, que en este caso, pues creo que el Señor me ha hecho inquieto, digamos, mental, intelectualmente, en el sentido de preguntarme las razones, de siempre estar pensando por qué así, por qué no de otra manera, cómo se hizo antes, cómo se hace en otro lugar. Entonces, en ese diálogo, ¿ya? Mi fe cristiana, porque lo hago en clave cristiana, mi fe cristiana me ha ayudado a pensar cada vez más esto, pero también a ayudarme desde la fe a fortalecer el pensamiento. Y en mi caso particular, encontré muchos recursos dentro de la amplia tradición del cristianismo que tiene pues 2000 años aproximadamente, y he podido encontrar un tesoro, una mina, una veta, donde he podido extraer no solamente contenidos, sino también personas, ministerios, gente que ha hecho estas preguntas mucho antes que yo o que nosotros. Sí. Y desde aquí he podido ir aclarando más, como por ejemplo, la pregunta que usted hace, y es mi pasión y mi vocación. No siempre nuestra pasión nos lleva a la vocación, pero siempre la vocación incluye nuestra pasión. Eso lo podríamos tratar tal vez en otro episodio, si me vuelven a invitar después de hoy. Oh, vamos a volverlo a invitar. Mire, pastor, vamos a entrar entonces a hablar de cultura. Pues eso es muy grande, pero vamos a tratar de identificar qué es la cultura. De pronto alguien dice, no sé ni qué significa, pero atención, incluso para el que no sabe qué es, estás en la cultura, haces cultura, vives en medio de la cultura. Pero yo quiero empezar por acá. Este libro va a ser el recomendado, todavía no lo quiero mostrar, era expectativa, pero cuando leí este autor a quien le dedica este libro, quedé muy apasionado por esto. Voy a empezar por estas líneas que yo en lo personal quisiera que algún día alguien lo dijera de mí. No sé si en un libro, pero que alguien dijera, y es lo siguiente. Dice acá, para Os y Jenny Guinness, Os Guinness, ya hablaremos quién es Os Guinness. Dice, amados amigos, apasionados por Dios y su verdad, hasta ahí todo está como que chévere, apasionados por Dios y su verdad. Dice, modelos de participación en la cultura. Me encanta. Me encantaría que en el futuro alguien dijera, sí, para mis amados amigos, Anderson y Marcela Cala. Qué bueno. Maravilloso. Suena bien. Suena, pega. Guinness con Cala, como dos apellidos muy cercanos. Muy cercanos. Dice, apasionados por Dios y su verdad. Así es. Yo creo, mi pastor, que necesitamos gente apasionada por Dios y su verdad. Creo que la hay. Pero también quisiera cada día que muchos nos adentráramos en que dijeran que somos modelos de participación en la cultura. ¿Qué opina de esto? Y además que hablando, antes de iniciar el podcast, estábamos tomando un café, me mencionaba de que Os Guinness, empecemos por ahí, dígame un poquito esta dedicatoria, quién es Os Guinness y todo esto de la cultura, participación en la cultura. Bueno, podríamos comenzar diciendo quién es esta persona, a quien el autor de esta obra misteriosa que ya vamos a decir, sí. Está citando. Ahora él es un hombre que es bastante conocido hoy en estos temas, especialmente en el mundo norteamericano. Él es alguien de origen británico que nace en la China y con padres misioneros vive en todo un entorno en el cual pues tiene que pensar su fe. Pierde sus hermanos, es criado en un colegio británico en un entorno chino hostil a los occidentales, regresa, hace un doctorado en Oxford
Luego de eso llega a servir en una iglesia presbiteriana y él cuenta en uno de sus libros una anécdota. Él está haciendo todo el proceso ya para ser instalado pastor en su denominación, cuando en ese entonces, en los años 60 del siglo pasado, tiene una conversación con alguien que servía ahí en el tema de ponerle combustible a su vehículo. Y él, después de tener la conversación, se sube a su auto y dice: espera un momento, lo digo en mis palabras, ¿no? Hacía rato no tenía esta conversación con la gente del común, fuera del ámbito eclesiástico. Eso lo llevó a replantearse lo que es realmente su vocación o su llamado. Y todas estas palabras tienen toda una historia detrás y matices, pero el punto de Guinness es lo siguiente, y es que hasta qué punto llamado, ministerio, servicio a Dios se entiende solo desde el ámbito eclesiástico. Y él sale del ámbito eclesiástico, vamos a decir ordenado, formal, oficial, a tener una interacción cultural, y ha servido muchísimo más a la iglesia, creo yo, y muchos también, como el autor del libro, para personas que en ese momento, en los años 60, estaban cuestionándose hasta qué punto realmente las instituciones, incluyendo la iglesia, el cristianismo en el mundo occidental, todavía tenía algo que decirle a la sociedad humana. Entonces creo que es muy útil no solamente conocer esta experiencia, sino también el legado que está dejando personas como él para este tipo de autores, y también para nosotros, que nos estamos haciendo las mismas preguntas y que estamos con los mismos desafíos aquí en algún lugar del universo, en lugar de la Mancha, Bogotá. Estaba pensando, pastor, que esto es un podcast casual. No estamos haciendo, ni es una liturgia, ni es una predicación. Pero bueno, el Señor habla de muchas formas. Me estaba contando la historia de Guinness en un café allí y fui ministrado. Me llegó hasta el alma. Puede haber personas que hoy sean identificadas con Guinness. Claro, claro. Puede haber personas que hoy digan, no sé, necesito meterme. Sí. Necesito salir solo del ámbito eclesiástico. Entonces hablemos entonces de cultura, porque creo que no es algo opcional. Creo que de alguna forma tenemos que hacerlo. Hay un libro que habla mucho de esta aproximación para hablar de este tema de Carson, ¿no? Podemos decir quién es. Pero él toca unos aspectos que tal si entramos allá a analizarlos. Porque cuando hablamos de cultura y Cristo, podemos hablar de 5 aspectos y los podemos ir desarrollando. Podemos hablar de un Cristo contra la cultura, podemos hablar de un Cristo por encima de la cultura, podemos hablar de el Cristo de la cultura, podemos hablar de la tensión de Cristo y la tensión con la cultura, y podemos hablar de Cristo transformador de la cultura. Pero eso es bastante fuerte. Y habría que analizar los creyentes que están del otro lado en dónde estamos, ¿no? Podría ser una buena pregunta. ¿La repetimos? A ver si nos la grabamos. A ver. Y qué bueno que la gente empiece a contar ahí. Al terminar el podcast les dirán, yo estoy aquí, pero si desde ya usted se identifica con alguno, de pronto, ya sea porque ha sido su vivencia, ya sea porque su iglesia local propone eso, está bien. No está mal con cuál se identifica, es donde está. Cristo contra la cultura. Hay gente que puede decir, no, todo contra la cultura. Cristo por encima de la cultura. El Cristo que nos ofrece la cultura. Cristo en tensión con la cultura, y Cristo el que transforma la cultura. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, muchísimo, y se ha dicho mucho. Sí. Entonces, primero, el autor que está citando usted, que es el señor Carson, él está replanteando o reactualizando la conversación que ya había planteado otro teólogo tiempo atrás en Norteamérica. Él es de origen alemán, pero norteamericano, que se llamaba Reinhold Niebuhr o Niebuhr, lo van a encontrar ustedes. Niebuhr, bien. Exacto, él tiene el clásico libro Cristo y la cultura, y él es el que plantea este paradigma de las 5 categorías, y las categorizaciones siempre para el estudio de cualquier cosa sirven porque le dan a uno por lo menos un criterio
pero al mismo tiempo esconden algunas cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí estamos usando la palabra cultura, pero no hemos definido cultura. Entonces, cultura para estas personas que están abordándolo desde el ámbito académico es lo que llamaríamos la alta cultura, o la cultura dominante, o la cultura pública, o como también dirían hoy, la cultura hegemónica o del privilegio, ¿ya? Entonces, para describirlo, la persona que tiene grado universitario, la persona que maneja varios idiomas, la persona que está leyendo obras literarias, digamos, canónicas o que son importantes en un momento, en un tiempo, que va al teatro, o sea, ese tipo de cultura o alta cultura o cultura hegemónica o cultura refinada es donde ellos están analizando, ¿ya? Otro comentario al respecto de lo que ellos llaman cultura es que lo hacen desde una perspectiva cristiana, protestante, evangélica, ¿ya? Y claro, ellos están analizando versiones dentro de esas categorías. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando desarrollemos un poquito más los planteamientos, nos vamos a dar cuenta que puede ser injusto desde la otra orilla decir cómo ellos lo están abordando. Entonces, por decir algo, determinado grupo podría el señor Niebuhr clasificarlo como Cristo contra la cultura, pero ellos no se ven así. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ellos dicen, no, nosotros no estamos en contra de la cultura, nosotros estamos en pro de la cultura. Entonces hay que matizar la cosa. Claro. Y la última aclaración, en mi opinión, es la siguiente, y es que usted ya lo dijo, Anderson, y es lo siguiente, mire, la cultura es ineludible. Cultura es lo que hace el ser humano. Nosotros sabemos que es el aire porque lo necesitamos. De hecho, casi que involuntariamente lo hacemos desde que nacemos. Pero cuando empezamos a concientizarnos del aire, cuando cambiamos de un ambiente donde el aire está contaminado a más limpio, ya empezamos a ser conscientes de esto. Entonces, cuando un cristiano, por ejemplo, dice, me voy de esta congregación porque, no sé, cambió de domicilio, se fue a otro barrio o a otra ciudad o a otro país, y empieza a estar ahí, dice, pues son cristianos, todos son iguales. Y sí, pueden predicar el mismo Cristo con la misma Biblia, con, no sé, los mismos himnos, incluso cánticos, etcétera, pero empieza a notar dinámicas que varían entre un lugar y otro. Es porque hay un acercamiento, una intencionalidad frente a los efectos prácticos de una fe. Algunos han teorizado de la siguiente manera: culto, o sea, lo que usted adora o como usted define la vida y las cosas importantes, y la práctica lleva a la cultura. Total. Esa es una manera, digamos, sencilla para decir. ¿Qué he dicho entonces en resumen? Cultura es todo lo que hacemos. Cultura es lo que hace el ser humano a través de cómo prepara su café, a través de cómo realiza sus actividades cotidianas, o voy a introducir otro término que usted lo utilizó ahorita. Podríamos incluso decir que esa es nuestra liturgia. La rutina del día a día, mi liturgia pública del día a día, mi liturgia familiar, mi liturgia congregacional. Entonces hay una relación ahí si nos detenemos a observar, a pensar lo que hacemos en el día a día o lo que hacen las comunidades cristianas o lo que los cristianos entienden y hacen respecto a un tema en particular, como por ejemplo la política, la economía, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces hablemos de esa alta cultura. Ajá. Hablemos un poquito de esa alta cultura donde creo que debemos ser más intencionales en llegar, en meternos. Sí, me hago entender, porque claro, podríamos decir que, claro, todo es cultura, de cómo preparo el café hasta cómo saco el perro al parque, está bien, entonces de ahí se acabó el podcast, todos estamos bien en la cultura. No. Eso casi que lo hacemos por inercia. Sí. Pero entonces lo que podemos es hoy, que es el anhelo de este episodio, es cómo como creyentes, hijos de Dios, podemos ser intencionales en esa alta cultura. Y ahí es donde vienen los 5 postulados, que, pues no sé si los podemos abordar. Primero, ratificar, ¿fuimos llamados a ser intencionales con esa alta cultura? Claro que sí, en un sentido, y claro que no en otro sentido. Muchas cosas son así cuando se habla de temas culturales. Ya. Sí, pero no, y no, pero sí. Ya. Entonces, ¿En qué sí y en qué no? Y vamos a decir cosas súper prácticas, porque cuando hablamos de alta cultura, cultura hegemónica, cultura privilegiada, cultura refinada, entonces ya la gente dice, me perdí. No,
demos ejemplos de qué es la alta cultura y en qué sí el creyente debe ser intencional y en qué definitivamente no, y entramos en los 5 postulados. Bueno, yo pienso que clave son 2 principios y voy a utilizar las palabras evangélicas tradicionales. Entonces, cuando yo creo en Cristo, el Evangelio, me arrepiento de mis pecados, confío en Jesucristo y entrego mi vida a Él, ¿ya? Yo estoy reconociendo en este momento que soy un individuo con unas realidades temporales, contextuales, propias, particulares, ¿cierto? Y en ese sentido yo traigo una cultura. Entonces yo soy John Sandoval, soy de Bucaramanga, hijo de Edgar, de Rudy, tengo todos estos hermanos, etcétera, 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 ¿ya? Entonces el cristiano no llega a la fe desde el vacío. Él ya tiene un bagaje cultural, tiene una maleta cultural, que es consciente o no, ¿cierto? Ajá. Entonces, por ejemplo, ustedes ya se dan cuenta que tengo acento, muy parecido al del señor acá, ¿cierto? Como, ¿sí? Golpeadito. Ajá, pero bueno, ahí sí puedo decir, no tengo la culpa, ¿cierto? No fui yo, no soy yo. Exacto, pero desde el punto de vista cristiano, yo sí puedo hacer algo intencionalmente, y es que la salvación incluye la santificación. Sí. Entonces, ahí es donde yo debo empezar a replantear como cristiano mis valores, mis perspectivas de la vida, los hábitos, las relaciones sociales, el acercamiento a cómo veo un programa de televisión, cómo, ahora que usted colocaba el ejemplo del perro, ¿qué hago cuando el perro hace lo que hace en la calle? O sea, todo eso involucra el cristianismo. ¿Se fijan? Entonces, en ese sentido, el cristianismo no es privado, no es algo de solamente mi corazón y nadie más. No. El gran mandamiento de amar al Señor involucra, según la versión de Marcos 12, toda la mente, todo el alma, todas las fuerzas, todo el corazón. O sea, todo mi ser. Y yo no soy un ente inmaterial que está flotando, no. Yo vivo en este planeta, en Colombia, tengo un lugar desde el cual estoy enunciando estas cosas, pero al mismo tiempo el segundo mandamiento, dice el Señor, es amar al prójimo. O sea, si yo soy un cristiano consecuente, tengo una relación con mi prójimo o mi más cercano, y en ese orden de ideas todos tenemos que empezar a replantear nuestra cultura frente a cómo yo estoy viendo al otro, al extraño, al creyente, al no creyente, al que es de mi denominación, el que no es de mi denominación, al que es de otro trasfondo cristiano, al que es de otra creencia, al que es hostil a la fe cristiana, al que no lo es, ¿ya? Simplemente lo que hice fue, por supuesto, parafrasear y aplicar lo que el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 está diciendo. Conocen el pasaje, creo que todos, es un pasaje muy conocido, y en la versión, nueva versión internacional, Pablo dice: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Son todas las cosas que nos dice en el Evangelio acerca de lo que Jesús dijo e hizo. Y en ese sentido, Jesús ha dado su gracia o sus misericordias, como llama Pablo aquí, en consecuencia. Por lo tanto, debido a que ahora conocemos el cristianismo, entonces él dice: ustedes tienen que entregarse en adoración espiritual. En la Reina Valera dice: ustedes tienen que presentar sus cuerpos. Ahí no dice entreguen sus mentes o entreguen sus billeteras, o no. Cuerpo se refiere, entregue todo su ser al Señor. Él está utilizando un lenguaje litúrgico del Antiguo Testamento del tabernáculo. ¿Cómo eran los sacrificios? Muertos, pero aquí se nos llama vivos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en pecados y delitos, dice Efesios 2, ahora hemos revivido por el Espíritu para tener una vida de adoración viviente. ¿Cómo es esa vida de adoración viviente? Es una adoración espiritual. La palabra ahí del original es lógicos. Imagínense. O sea, tiene que ver con usar todo nuestro ser partiendo desde nuestros pensamientos. Cómo planteamos, cómo concebimos la vida, cómo concebimos a Dios, cómo concebimos la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí no queda todo. Eso incluye que nosotros, en el ejercicio de esa entrega, que no es una sola vez, sino constantemente en nuestra vida, debemos replantearnos los dos moldes.
y aquí creo que podríamos aterrizar en esta sesión. Hay un molde cultural que compartimos todos los seres humanos, que es el molde del primer Adán, según la Biblia. ¿Cuál es la característica de los seres humanos? Una mezcla de dignidad y de deformidad, vamos a llamar. Entonces, dignidad, todos los seres humanos de todas las culturas, de todos los trasfondos socioeconómicos, culturales, etcétera, todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto todos hacemos cultura, tenemos cultura, hacemos las cosas, nos acercamos de una manera particular y es valiosa en ese sentido. Pero también hay una mezcla entre la dignidad y la maldad, la deformidad, porque cosas que hacemos ya no son completamente para el Dios único y verdadero, como lo entendemos los cristianos, sino para deformaciones o distorsiones de Dios, incluyendo la misma cultura y convirtiéndola en Dios. Total. Y ya no amando ni sirviendo al prójimo, sino sirviéndonos a nosotros mismos, o sirviendo a determinados grupos humanos de mi propia cultura, rechazando simultáneamente los que no son de ella. Ese es el molde número 1 del cual Pablo nos está diciendo que fuimos rescatados. Molde número 2, el modelo cultural del segundo Adán, que es Cristo. Ahora, Jesús, hijo de Dios, hijo del hombre, pero él vivió en una cultura particular en el siglo I. Era judío, no era griego, era judío, galileo, y con unas particularidades propias de su tiempo y su cultura y tal. Pues a nosotros se nos llama a renovar nuestra mente, y en esos términos que estamos aquí planteando, es que queremos que todos los que nos escuchen empiecen a darse cuenta de lo que los cristianos han entendido a lo largo de los siglos, cómo debería ser nuestro acercamiento intencional de nuestra propia cultura y frente a la cultura en la que nosotros estamos viviendo. Y termino con esto. No todos vamos a tener la posibilidad de influir mucho sobre otros o influir sobre muchos otros. Sí. Pero el papá, el hijo, el vendedor de tinto en la calle, el conductor, todos tenemos una cultura consciente e inconsciente, y eso va a entrar, querramos o no, en diálogo con el mundo en el cual vivimos. Podría simplificarlo de esta manera. ¡Maravilloso! Mire que, pastor, me encanta que el Evangelio hace eco en muchas cosas. Hasta hablamos del perro, ¿no? Y creo que el Evangelio nos debe hacer transformar desde adentro, claro, pero que tiene implicaciones hacia afuera. Y déjeme con esto seguir hablando y déjeme decir la frase del día, del podcast de hoy. Bueno, déjeme mostrar el libro entonces. Wow. Máquina, ¿no? Wow. William Edgar. Creados y creadores que vea este podcast, lo quiera adquirir, va a tener un súper descuento. Una teología bíblica de la cultura. Pues también podemos, este es el que traigo aquí, lo tengo aquí, pero también tenemos Cristo y la cultura, Carson, ahí está, cualquiera de esos, ahí está. Y en la página 251, este otro teólogo, Klaas Schilder, dice lo siguiente: sin embargo, la cuestión sobre Cristo y la cultura es acuciante, es apremiante, porque la participación en la cultura no es opcional. Retirarse como en un monasterio supone incumplir el deber. No es una pregunta meramente académica y la vida es antes que la academia. Me encanta esta frase porque participar en la cultura no es una opción. Retirarse como en un monasterio supone incumplir un deber. Es decir, estamos hablando de esa alta cultura. Ya todos estamos cumpliendo el deber de hacer cultura, la cultura normal, la que hacemos por inercia. No, estamos hablando en este podcast de la cultura, definimos la alta cultura, la refinada cultura, donde todos debemos ser intencionales y donde vamos a empezar a mirar algunos aspectos allí, pastor, de esos 5 aspectos que estuvimos analizando. Vamos un poquito a definirlos y vamos a llevarlo a terrenos de ejemplos prácticos, porque estoy seguro que nos vamos a dar cuenta que en algunas cosas lo estamos haciendo súper bien, evidentemente. Dios es bueno y nos permite en su gracia hacer muchas cosas bien. Tiene misericordia. Es por su misericordia y por su gracia. Estamos hablando con el pastor muchas cosas previos al podcast y con mi esposa decíamos, wow, en muchas cosas creemos que lo estamos haciendo bien desde Veraca, desde lo que estamos haciendo el podcast, pero pues en otras, bueno, uy, cómo fallamos. Quizá por desconocimiento,
quizá por tradición, toda la vida dijimos esto es bueno o esto es malo porque es malo, pero hoy vamos a sentirnos animados por un lado, a través de esos 5 aspectos vamos a mirar en cuál estamos, nos vamos a sentir animados por un lado y de pronto no mal por otro. La idea no es que nos sintamos mal, pero sí desafiados. Es decir, si tenemos que decir en qué estamos mal para de alguna forma corregir, animarnos con lo que estamos haciendo bien, con la cultura, y bueno, desafiarnos con lo que estamos haciendo mal o no estamos haciendo, porque según este autor hay que hacerlo, no es opcional. Entonces, mi pastor, 5 aspectos. Cristo contra la cultura. ¿Qué podemos decir de eso? Definámosla y demos ejemplos, hablemos un poquito de eso. Bueno, otra vez voy a introducir aquí otro término, y es cuando estaba definiendo cultura, usé los términos que la gente utiliza, pero hoy podríamos hablar de cultura popular o cultura pública. Hoy se le llama, ¿ya? Sí. Pues, por ejemplo, el contenido que consumimos a través de las redes sociales, como estas, es una cultura de los influencers, en donde, aunque ellos no tengan ese capital de alta cultura, sí están haciendo el ejercicio cultural de una influencia alta. Ya. ¿Vamos a entender la dinámica? Sí. Porque todos estos conceptos son problemáticos, es solo para que tengan en cuenta. Por ejemplo, una persona que simplemente tiene un canal de streaming y transmite cualquier cosa, como cómo cocinar, que días vi una señora en los Andes enseñando cómo cocinar, y esa señora no conoce toda esta terminología, alta, cultura baja, etcétera, etcétera, pero ella tiene miles de seguidores, incluso más que los que podamos llegar a tener nosotros. Bueno, si Dios lo permite, ¿no? Sí. Y ella está haciendo. Bueno, suscríbanse ya. Bueno. Cierto amor, aquí el cuñado, todo el equipo de producción que está aquí. Caramba, pastora, déjeme decir eso. No, aproveche. Porque pues la señora con cocina, chévere que la siga mucho, pero Sí. este contenido creemos que puede ser digno de que llegue a muchas personas. También. Suscríbase, comparte, gracias. Así es. Entonces, volviendo al punto, entonces, eso permite hoy la época en la que estamos viviendo. Sí. Entonces, para matizar. Ahora, este paradigma es un paradigma que se ha utilizado, como ya dije, en un entorno norteamericano, en un entorno protestante, del cristianismo protestante, o sea, no católico romano, y particularmente ha sido muy útil dentro de los evangélicos para entender estos asuntos y al menos problematizarlos y sacar algo productivo, que es lo que intentamos hacer aquí. Pues, el señor Carson lo actualiza, ya que pues la obra fue en los 60, 70 y tenía algunas características particulares. Ahora bien, ¿cómo podríamos plantear hoy Cristo contra la cultura Cristo contra la cultura. dentro de ese paradigma? Entonces es cuando se piensa que hay una visión cristiana particular, aislada y completamente separada de algún campo de la vida. Ejemplo, puedo usar el matrimonio. Vamos. Casados aquí, vamos. Exacto, bueno, felizmente casados. Saludos a Cindy, Saludos de nuevo. a mi esposa. Pues está Es- ahí, está aquí. Bueno, allá si me ve algún día. Me va a ver más tardecito, Sí. espero. ¿Qué ocurre? Los cristianos no son los únicos que se casan. ¿De acuerdo? Entonces, aunque los cristianos no son los únicos que se casan, los seres humanos se casan antes del cristianismo Sí. y sin cristianismo, aún en contra de los valores del cristianismo. Sí. Nosotros debemos recordar que cuando estamos hablando, por ejemplo, estos debates de las nuevas visiones del matrimonio en una sociedad, nosotros no estamos hablando de algo ideológico, como nos hacen creer muchas veces. Ok. Es que los cristianos es porque son cristianos y tienen esa noción particular. No, hay personas no cristianas que están de acuerdo con el matrimonio, vamos a llamarle, entre un hombre y una mujer biológicamente hablando, ¿ya? Ah, Y no necesariamente eso es algo del patrimonio del cristianismo. Que los roles de un hombre y una mujer, que las motivaciones por las cuales nos casamos, eso sí tiene que ver propiamente con el cristianismo. Claro. Por ejemplo, ¿me explico? sí. Pero no es lo mismo decir que cuando nosotros estamos interactuando en elementos
o situaciones sociales, solamente nosotros somos cristianos con esa visión. ¿Me va a entender? No es correcto. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Creo que esto ilustra muy bien, y es cuando los cristianos, en un momento de la historia de la iglesia particular, cuando la iglesia se institucionalizó, o sea, empezó a tener más influencia social en el Imperio Romano de Occidente. Muchas personas dijeron, la iglesia está corrompida, ¿cuál es la solución? Escapar o estar en contra de la cultura. Al principio, digamos que las situaciones en algunos casos eran necesarias, hay que escapar del pecado, hay que huir del mal. La Biblia lo dice, por ejemplo, hablando de Israel, salgan de Babilonia, pueblo mío. Y yo estoy de acuerdo, ¿ya? Hay cosas en las cuales el cristianismo o Cristo es incompatible con elementos de una cultura, pero no con toda la cultura en sí. ¿Vamos a entender? Entonces los cristianos escaparon, salieron, ¿y qué pasó? Pues el mundo, el ser humano siguió haciendo cultura. O sea, entiéndase cultura como siguió viviendo su vida, estableciendo colegios, empresas, etcétera. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué hago yo para llevar a mis hijos al colegio? Sáquenlo de las instituciones universitarias, etcétera, porque eso no es de Cristo. ¿Ya? Esa sería una visión, por supuesto, muy simplificada de este paradigma Cristo contra la cultura. Y Pastor, ¿por qué cree que a lo largo de los años, de los tiempos, como que estamos en contra de todo? Ahora, lo peor que puede pasar es que lo estemos, que creo que debemos llegar a decir, no debe estar Cristo contra todo, pero lo peor es que lo estamos siendo y creemos de alguna forma muy en nuestro corazón, de forma sana. Yo sé que hay gente que de verdad lo cree, está honrando a Dios en eso. ¿Sí? Podríamos hablar de cosas básicas como en contra de la música, en contra del cine. Está más difícil. ¿En contra de qué más? De cosas elementales, en contra de todo. O sea, de verdad pareciera que estamos peleados con el mundo a toda hora. Pero ¿de dónde nace eso? Y vuelve y juega. Lo decimos y estamos seguros en nuestro corazón de que es que así Dios es glorificado en todo. Bueno, voy a poner un ejemplo de la historia de la Biblia. Los israelitas, después de volver de Babilonia, ellos se cerraron y podemos decir se radicalizaron. ¿Ya? Desde un punto de vista fue bueno porque, digamos, se desarrolló mucho más su identidad, sus principios, etc. Pero en otro sentido fue mal. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 19, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, les dice, yo los saqué a ustedes para que sean un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, para que ellos sean la luz de las naciones, como dice Isaías. Pero ellos, ¿cómo iban a ser luz? Ellos lo reinterpretaron pensando que la gente tenía que buscarlos. Pero no era así. La gente tenía que saber que había algo que alumbraba. Wow. Y a veces nosotros, que este es uno de los problemas de este paradigma, es que a veces se piensa que la gente tiene que buscar el cristianismo. No. Jesús dijo, vayan y busquen a las ovejas perdidas, vayan a las naciones. No le dice a las naciones, busquen el cristianismo. De acuerdo, eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y yo no sé si es que no hemos entendido mucho, porque de quién aprendemos el casi que escondernos tanto como que búsquennos, encuéntrenos. ¿No es acaso el mismo Hijo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros? Se dejó conocer, o sea, creo que Cristo habitó más entre la gente que lo que yo a veces quiero habitar entre la... Sí. Dice, ¿no? Con pecadores come y bebe. Eso tendrá obviamente sus... No faltó el joven que me dijo, ¡ay, entonces, Ander, claro! Claro, usted ya sabe. Entonces puedo, la discoteca, tú sabes, claro. Porque quiero habitar en... No, espérate. Las bodas de Caná, 6 tinajas de 6 litros, no sé. Gloria a Dios, sí. Yo me la sé. Dale, la sabemos. Pero llevándolo en el contexto correcto, con el corazón correcto, con los pecadores come y bebe. Muy bien. Wow. Mire, de nuevo, no es otra vez blanco-negro, porque podríamos hacer un Cristo contra la cultura. Ya. Y no es el punto. Mire,
aunque debemos interactuar con la cultura pública que estamos llamando aquí, nosotros no podemos ser ingenuos. Nosotros debemos recordar que algunos hermanos, algunos cristianos salieron de esas cosas que son difíciles y que incluso Pablo en Efesios 5 dice que ni siquiera debemos hablar lo que ellos hacen en secreto. O sea, ¿por qué? Porque tiene un efecto corruptor, atractivo. O sea, nosotros no estamos subestimando ni debemos subestimar el poder atractivo de una determinada cultura. ¿Ok? Entonces, no podemos tampoco desestimar eso. Ni tampoco estamos diciendo que el cristiano va solo. No. Nosotros, y en el caso del Hijo de Dios, él no estaba solo. Por ejemplo, cuando fue a comer con los pecadores, en Marcos capítulo 2, cuando está ahí, que es lo que usted está citando, sí. Cuando va a la casa de Leví o Mateo. O sea, era un ambiente pesado, diríamos, en Bogotá, denso, ¿cierto? Sí. Y él no estaba solo, él iba con sus discípulos. Y él tenía ciertos límites, ¿ya? De interacción. Entonces, no estamos hablando de una conversación concediendo los principios de nuestra fe o comprometiendo nuestra fe, no. Estamos entendiendo que la solución no es escapar, la solución es matizar. Hay algunas cosas que son incompatibles con la fe, pero hay otras cosas que no necesariamente lo son. Dejémoslo en frases que son, es matizar, no es ¿qué? No es... O sea, conversar, pero no es conceder. No es conceder. Dejemos esa frase, sí, esa frase. Conversar no es conceder, pero hay que conversar. Es que creo que ahí está la tensión, pero hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo, porque entonces sería todo en contra. Lo que estamos diciendo, no, claro que hay que estar en contra del pecado, pero es que no estamos diciendo que no. Claro que hay que vivir con los estándares, pero hay que conversar. En aras de no conceder, hemos dejado de conversar. Porque, a ver, ¿cuál fue el resultado de esa historia? Que Mateo lo sigue. Exacto. Y no solo él, sino posiblemente muchas otras personas empezaron a escuchar. Ahora pensemos en lo siguiente, voy a colocar una ilustración de la historia. Ya pusimos una ilustración o varias de la Biblia, ahora vamos a una de la historia. Dale. Cuando estos cristianos escapan, primero fueron los llamados padres del desierto, otros se refugian en monasterios, en sitios apartados, digamos renunciaron al tema financiero, pues porque había una opulencia, pues en algunos casos inadmisible, que realmente pues el cristianismo no era bien visto en esos términos. Pero ¿qué pasó? Pasan los siglos y la gente empieza a ver el trabajo de estos hombres piadosos y empieza a donar. Y donan y donan y donan. Y estos hombres que inicialmente habían protestado contra ese mundo de opulencia, de abundancia, de materialismo, ahora tienen que manejar ingentes, enormes cantidades de dinero, pero en manos de sacerdotes, en manos de monjes, en manos de teólogos o cristianos que estaban escapando de eso. Y los ejemplos siguen y siguen. Tremendo. Bueno, por ahí va. Entonces, conclusión, porque queremos abordar los otros 4. En este episodio. Adelante. Cristo contra la cultura. Y ya entendemos. No podemos aceptar. Tiene sus verdades, pero no podemos casarnos con eso. No sería adecuado que nos volveríamos a estar en contra de absolutamente todo. Ahora hablemos de Cristo por encima de la cultura. Bueno, este paradigma dice que en algunos momentos el cristianismo ha intentado usar posibilidades de la misma cultura o lugares de privilegio o de autoridad para supuestamente cristianizar o influir desde arriba. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo luciría esto? Bueno, tenemos el alcalde cristiano, pues... Sí lo hay, ahora, exacto. En el mundo entero. Presidentes han habido. Presidente cristiano. Entonces, la posesión va a ser cristiana. Entonces, como en algunos casos se ora, dependiendo de la tradición cristiana, lo ungen con aceite, hay profecías o sea, hay diferentes elementos. Ponemos los versículos bíblicos en el despacho del alcalde o del presidente, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ponerlo desde aquí y el efecto, ¿cuál va a ser? Una especie de efecto, vamos a decir, de cascada. Así, va a ir bajando y se va a cristianizar la sociedad. Por supuesto, esto tiene de nuevo matices. Pues, por un lado, tiene un antecedente bíblico, ¿ya? Cuando el rey David
llegó a reinar en Israel, ¿qué ocurrió? Pues David usó el poder y el aparato pues de la sociedad israelita de su tiempo para llevar el arca. Entonces muchas veces las personas no saben que el arca, o lo que luego se va a llamar el templo, el arca del pacto, el cofre, estaba ahí al frente del palacio donde estaba David. Hay pasajes, varios pasajes, como el Salmo 122, cuando habla de ir a Jerusalén, dice, allá está la ciudad de David, allá están las cortes de David, allá está el arca del pacto. Entonces, cuando un judío iba a Israel, encontraba esos elementos simbólicos que le representaban el poder terrenal y vamos a llamar el poder celestial. Ahora yo les pregunto, Israel en ese momento, ¿realmente todos eran piadosos, todos se amaban, todos los gobernantes bien? ¿No? El mismo David no actuó muy sí, piadosamente. Empezando ahí, sí. Entonces, ahí está la tensión. Entonces, por un lado, claro, la persona que tiene fe va a promover su perspectiva particular de la política, la economía, el gobierno, etc. Y está bien que lo haga y es ineludible, porque lo hemos hablado. O sea, uno se comporta conforme a lo que cree. Pero eso no garantiza que habrá automática, instantánea y, vamos a decir, irresistiblemente una cristianización. No. Otro ejemplo. Vamos a usar la historia o casos prácticos. Yo soy papá, tengo hijos, entonces mis hijos pues crecen en un entorno cristiano, pero eso no es lo mismo a que mis hijos sean cristianos, en términos de salvación o todas las categorías del Nuevo Testamento. Ellos crecen con pensamiento, categorías, se saben los himnos, etcétera, pero Cristo sobre esa cultura familiar le da ciertos beneficios, cierto alcance, no sé. Hasta teólogos pueden llegar a ser mis hijos, pero eso no significa que ellos van a ser pastores, van a conocer todas las cosas de la fe o van a vivir realmente como cristianos consecuentes. ¿Me hago entender? Claro, claro. Entonces algunos cristianos se asustan. ¡Ay, el hijo de este pastor famoso! ¿Qué pasó? Pero de por Dios. Claro. Entonces no, pues le pasó a David, le pasó al mismo Jesús, que tenía un apóstol que no era, No salió. y terminó mal. Entonces hay una dinámica. Sí, podemos promocionar, no sé, el nombre de un producto, ¿cierto? Con palabras bíblicas, Sí, ¿cierto? sí, Pero eso no significa necesariamente que lo sea. Por ejemplo, yo contrato a alguien para que trabaje en una empresa cristiana. Todos somos cristianos, la empresa tiene nombre en hebreo para que suene más espiritual, ¿cierto? Ver acá, por ejemplo, así. Se me ocurre una Bueno. empresa con nombre así. No diré nada, pero haré señales. Y contratamos a una persona y, por ejemplo, no le pagamos. Pero Entonces, igual, nos llamamos Veraca. Pero nos llamamos... tenemos letreros a la entrada de todo. exacto. Lo pueden Y le decimos, hermano, que Dios le pague, hermano. ¿Se entiende? Pero luego la Lo persona... que pasa es que chiste, parece chiste, pero es No, pues, anécdota. no, yo recuerdo varios trabajos que tuve. Sí, de acuerdo. Una vez yo trabajé en una plaza de mercado Sí. y mi jefe era cristiano. Y él, cuando era la hora de pagarme, me sentó y me empezó a hablar de la Biblia. Oh. Y yo no sabía por qué me estaba predicando. Ahora, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Ah? Bueno, es muy interesante porque él estaba usando ¿Pero su qué poder. tenía? Al menos que te puedo decir. Bueno, por lo menos el hombre me regaló una gran ilustración para este caso. Todo en la providencia de Dios sirvió para que usted lo dijera en este episodio del podcast. No, pues que después dicen que no es por obras, para que nadie se gloríe. Oiga, cómo la gracia la hemos tergiversado, ¿no? Ujú. Entonces, ya sabemos, Cristo Contra, contra, sobre, sobre. O sea, sí está. Cada cosa tiene su. No vamos a. Porque tenemos que entrar rápido a los otros. sí. Claro, Cristo en contra, entendemos. Ujú. Contra el pecado, bueno, sí, pero no es lo que debe ser al 100. Cristo sobre, no. Pues qué bueno que nosotros seamos jefes cristianos aquí en Veraca. Qué bueno. No podemos. Abusos. Qué bueno que haya un alcalde cristiano. Sí, pero Eso no garantiza eso no que... garantiza. Papás cristianos, pues no garantiza. Tú puedes llevar al niño y él mientras... Escuela cristiana, Escuela cristiana. universidad cristiana. Todo cristiano, emisoras, todo es cristiano. Eso. Vamos a darle rápido. Tercera, el Cristo de la cultura. Bueno, esa perspectiva entonces lo que quiere decir es lo siguiente, y es que no, lo que hay que hacer es adaptar. Esas frases son muy difíciles de explicar.
Entonces, hoy la palabra más común es contextualizar. Sí. Normalmente las personas que usan el término contextualización no dicen cómo contextualizar, hasta dónde contextualizar, qué contextualizar, para qué, por qué y a quiénes contextualizar. O lo voy a resumir. Los que hablan de contextualización en su gran mayoría ni siquiera saben de qué se trata contextualizar. Sí, sí, sí. Entonces vamos a poner aquí otra vez 2 ejemplos. Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando llega el imperio asirio, se lleva a las 10 tribus del norte en Israel. ¿Y qué hicieron ellos? Mezclaron. Pues trajeron gente de los demás pueblos y empezaron a generar una mezcla. Pero es interesante porque ya Israel lo había hecho. ¿Cómo? A través de Jeroboam. Jeroboam, ¿qué dijo? Bueno, el reino se dividió, unos siguen a Roboam, ¿se acuerda? Judá y parte de Benjamín. Pues entonces yo voy a hacer una versión actualizada, una versión propia, ¿cierto? Sí. Tan particular que dejó de ser la adoración de la Biblia, la adoración bíblica. Entonces, ¿cómo contextualizó? Estableció otros días de adoración, estableció otro tipo de sacerdotes, estableció otros lugares de adoración, o sea, replanteó, reformateó todo. Y en términos religiosos, no hay tiempo para eso, pero luego lo podemos tomar. La forma y el fondo van de la mano. Hay que tener cuidado con eso. Cuidado. Los que son artistas visuales saben perfectamente esto. Wow. ¿Ya? Y otros más. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a decir, la cultura adaptó tanto la fe de Israel que la fe de Israel se volvió algo completamente cultural. Y cuando algo se vuelve completamente cultural, usted pierde el sentido de lo que es. Wow. Ejemplo sencillo. En la tierra donde yo vengo, mano, y usted también, Bucaros. para nosotros es normal comer con piña. ¿Yo no? Como dice una imagen por ahí, ¿no? Demuestre que es santandereano, ¿cierto? Aunque yo sí fallé. Bueno, perdón. entonces, Fallé. exacto, me da esto, especialmente hamburguesa, con tártara y piña. No puedo esas mezclas. No me gustan las mezclas. Yo soy No. Cristo, no. Bueno, Sí, exacto. no. Bueno, yo hablo desde mi experiencia. Entonces, claro, cuando uno sale a otro lugar a comer hamburguesas, Sí. uno asume que la gente le va a dar papas. No. Uno asume que le van a dar tártara y piña. Uno asume y está asumiendo mal. Eso es cuando una práctica se introduce en la cultura. Quedamos ciegos de esto. El acento es otro ejemplo. Sí, sí, sí. Términos, costumbres. Ejemplo, cuando uno es soltero, uno tiene sus hábitos. Cuando uno se casa, uno empieza a chocar. Uno se da cuenta, uy, espera un momento. No sé, yo le quito la cobija, ella me quita la cobija. Hagamos algo, dividamos cobijas. O sea, cosas muy comunes. ¿Ya? Entonces, ese es el problema de esa perspectiva. Ejemplo ya de la historia del problema de este acercamiento es cuando tenemos un Jesús hippie, por ejemplo. Sí. Eso fue muy popular en los años 60, eso llegó incluso hasta acá y las personas veían a Jesús y todavía piensan que Jesús es una especie de revolucionario con el cabello de determinada manera, exacto, o sea, un outsider, un anti todo. Ya. Bueno, ese cristianismo cultural es anti todo, incluyendo anticristianismo. Buenísimo. Gracias. Qué cierre. Ante todo, incluyendo que Dios nos guarde. Creo que cada quien quiere hacer su Dios a su forma. Ahí usted dio el punto. Y es el mismo becerro de oro. Esa es una excelente ilustración. Terminamos adorando a todo menos a Dios. Bueno, ¿usted qué le gustan las frases? Sí. Estamos hablando de cultura. ¿Cómo lo supo? Excelente. Usemos el oro de la cultura sin armar un becerro de oro cultural. Bien, no, por favor, eso hay que ponerlo. Entonces, eso, ¿cómo es? Vamos. Usemos el oro de la cultura. Pero no construyamos de ello un becerro de oro. Es decir, no establezcamos que la cultura es el centro. No, aquí estamos hablando de Cristo, el Evangelio. Es a veces difícil, pero que Dios nos ayude. A veces siempre va a ser difícil. Este podcast, para que la gente no piense, porque cuando sumergijo lo de fondo y forma quedé muy picado, tocado, la iglesia contemporánea, Dios nos guarde. A todos nos guarde, en Sí, cualquier época. Porque no, lo importante es el fondo, lo importante es el contenido, lo importante es que es para Dios, sí, pero ya le estás metiendo mucha cosa al culto a Dios y tal, y entonces nos podemos desviar.
Claro que hay que conversar con la época, no nos vamos a quedar de pronto con solo las bancas de otra época, no, hay que usar, hay que mirar eso. Estamos hilando delgado. No, Claro. no quiero decir, no, pero nos ha pasado a todos. El mismo podcast acá. Nosotros con mi esposa podemos creer que porque estamos haciendo un podcast cristiano, no, pero se nos puede olvidar que es Cristo. Yo creo que cuando uno dice que algo es cristiano, pareciera que está Cristo. Puede haber un cristianismo sin Cristo. Claro que sí, claro que sí. Ahí podríamos introducir el siguiente paradigma y es Cristo en tensión con la cultura. Vamos, Cristo contra la cultura, Cristo por encima de la cultura, el Cristo de la cultura, Cristo... En tensión con la cultura. Ahora, por supuesto, la Biblia habla claramente que hay una tensión entre los hijos santos, vamos a decir, o la descendencia santa y los cainitas, descendientes de Caín. Ese patrón está claro. Luego viene el diluvio, hay una separación, luego viene Israel, las naciones, luego viene el mundo y la iglesia. Ya, De acuerdo. ahí está. Entonces, hay que reconocer que eso es una realidad. Muchos cristianos han usado este paradigma, desde luego, pero hay dos asuntos también para mencionar. El primero es que el Señor nos dice que estamos en un mundo en donde no solamente convivimos con no cristianos, sino también coexistimos y donde tenemos que aprender a convivir. Entonces, esa tensión nos genera a veces, o bueno, a veces no, muchas veces, que aunque estamos disfrutando de las buenas cosas de la creación de Dios, en la imagen y semejanza de Dios en otros, los valores culturales de nuestra sociedad, magnífico, pero no significa que sean cristianos. Y al mismo tiempo, porque nosotros seamos cristianos no significa que los vayamos a cambiar a ellos. De acuerdo, ¿Ven? de acuerdo. Entonces, eso es una realidad. Pero por otra parte, hay momentos donde el cristianismo está en una disputa, como pasa, por ejemplo, vamos a hablar de la educación. Sí. Entonces hay una escuela cristiana versus una escuela secular no cristiana. Eso ha tenido muchos ires y venires, que si se enseña la evolución o el creacionismo, como se llama hoy, ¿cómo vamos a actuar ahí? Ahora, ese es un asunto y es de no terminar. Una dialéctica ahí que uno gana, el otro viene. No. Nuestra lucha no es contra las personas, dice Pablo, Efesios 6. O sea, no estamos tratando de ganarle a los demás y que los cristianos somos la mayoría o somos más inteligentes que los demás. De hecho, muchas veces no lo somos, ¿cierto? De acuerdo. Sino que debemos recordar que es Cristo en tensión con la cultura. No los cristianos, que viviremos en esa antítesis, que es saludable y es buena y necesaria, pero recordar que es Cristo el que las personas no están recibiendo ni aceptando. Entonces, una necesidad de esta perspectiva es que solamente es, vamos a decir, muchas veces pasiva, y no ve la atención como una oportunidad de la paciencia de Dios para decir nosotros ganar tiempo. Entonces, por ejemplo, en lugar de plantear estos debates o estas peleas como versus uno y otro, en esta esquina los cristianos, en la otra esquina los no cristianos, como pasa en la política, por ejemplo, nosotros debemos tomar la iniciativa y ver realmente cuál es el punto de inflexión y darnos cuenta que no, muchas veces no es que estemos en contra de o en desacuerdo con ciertos puntos, sino en la manera de abordarlos. Wow. Y eso nos prepara entonces para el último paradigma, que es Cristo transformador de la cultura. Y atención, Cristo. bueno, ese es el punto, y es que ha habido mucha mala interpretación y es pensando que los cristianos transforman la cultura. No, porque volveríamos a Cristo sobre la cultura. Entonces yo como cristiano voy a imponer una cultura cristiana y la gente se va a cristianizar. Ya vimos que no. O nosotros vamos a sacar, no sé, vamos a prohibir determinado pecado. ¿Sí? Sí, Pero, sí. y ya, entonces estamos en contra de la cultura. Ya. ¿Me entienden? Pero ¿cuál es el problema? Es que el pecado no es solamente el acto, sino también la actitud, Sí. el motivo. ¿Cómo vamos a prohibir los deseos pecaminosos? A través de una ley. No. ¿Entiende? No. Es que la cosa es más complicada de lo que uno se imagina inicialmente. ¿Ya? No, es Cristo, el transformador de la cultura. ¿Cómo ocurre esto o cómo se plantea este paradigma? Yo creo que aquí podemos ir aterrizando y este es el hilo conductor de los 5 paradigmas. Entonces, primero, Cristo. Pero Cristo está en los cielos. Físicamente, espiritualmente envió su espíritu para trabajar a través, por medio y junto a la iglesia. Bien. Entonces la iglesia cumple un papel, pero la iglesia no es Cristo. De acuerdo. Entre más alineada esté la iglesia con Cristo, más fielmente cumplirá su función
y Cristo cumplirá sus promesas de seguir transformando. Primero a los cristianos, transformándonos a nosotros, como hablamos en Romanos 2, siendo santificados, siendo más coherentes y consecuentes entre lo que pensamos, decimos y somos. ¿Ya? Y hacemos, por supuesto. Ese sería el primer punto. En segundo lugar, hay que entender de nuevo el principio del discipulado cristiano en términos bíblicos. Discipulado no es solamente hablar el mensaje de la salvación, lo cual está bien y nunca hay que dejarlo de hacer, ¿cierto? Pero el mensaje no es solo un contenido, no solo son proposiciones racionales para aceptar, también es una persona. Wow, sí, sí, sí. Con prácticas, con patrones de vida, que se juntó con otras personas y que nos dejó una sociedad que continuará su obra, que es la sociedad cristiana, o llámele la institución cristiana o el cristianismo en general. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entendemos y valoramos la dimensión corporativa de la iglesia como un agente cultural, social, nos damos cuenta que realmente la iglesia sí tiene muchos problemas y ha cometido muchos errores, porque todas las instituciones humanas los cometen, pero debemos preguntarnos si en una sociedad que la iglesia hace presencia, realmente ha generado beneficios, ha mejorado la vida de las personas. Ejemplo, y esto me gusta para cerrar, el famoso ateo militante, el señor Richard Dawkins, odiaba y le culpaba a todos los males al cristianismo, especialmente. Pero cuando se empezó a dar cuenta lo que era vivir en otro paradigma de sociedad, dijo: no, me gusta la cultura cristiana. Hoy, para los que están escuchando aquí, que les interesan esos temas, hay un resurgir del cristianismo cultural. Por supuesto, eso no significa que hay una salvación para las personas, pero debiésemos aprovechar ese interés de los estudios culturales para hablar de manera crítica, de manera reflexiva y compasiva de cómo el cristianismo realmente ha generado, no siempre, pero sí ha generado beneficios en nuestra sociedad, y seguir nuestro trabajo de ser mejores cristianos, que es lo que yo estoy haciendo, siendo un buen esposo, siendo un buen padre, en el trabajo pastoral y como profesor, y haciendo este tipo de trabajo, ¿no? De podcaster. Podcaster, qué maravilloso. Cristo es el que transforma, pero decididamente nos está usando su iglesia, porque entonces siempre hay algún pillín curioso: a Cristo, dejémosle todo que lo haga Cristo. Claro, eso es como la salvación, el que salva es Cristo, pero nos usa para la locura de la predicación. Es decir, claro, en nosotros no está el salvar, pero en nosotros sí está el predicar. Así es. Para que haya salvación. Cristo es el que transforma la cultura, pero lo hace a través de su iglesia. Correcto. Y su iglesia somos nosotros, correcto, personas. Correcto, transformándonos primero a nosotros, ¿no? Y eso me gusta. Queremos transformar, ser entes de transformación. Dios es el que, Cristo lo hace. Queremos que Dios nos use, pero ni nosotros. O sea. Otra frase para usted. A ver. Queremos cambiar el mundo sin cambiar nuestro propio mundo. De acuerdo. Hay que cambiar primero nuestra vida, y así empieza el Señor. Una familia, una persona, una comunidad a la vez. Pues me encanta cómo iniciamos esto con la frase a la que se le dedica a William Edgar, que es Os Guinness, amigo apasionado por Dios y su verdad y modelo de participación en la cultura. Pudo ser un modelo de participación en la cultura porque era un apasionado, sí, por Dios, por su verdad. Fue transformado él, sí, y después, cuando somos transformados, somos agentes de transformación. De transformación. Que Dios nos ayude, porque podríamos cerrar diciendo que está esa disyuntiva que desde siempre con mi esposita hemos tratado aquí con el podcast. Está, entonces, los que quieren transformar sin ser transformados ellos, mal. Sí. Pero hay otros que decididamente dicen: no, yo estoy siendo transformado y aquí. Ahí sería la conclusión de la conclusión, y es: estos paradigmas todos son útiles y todos tienen elementos de verdad, y también tienen problemas. Incluso Cristo transforma la cultura, ya vimos alguno, pero también tiene problemas. La idea aquí es ver la interacción entre uno y otro y recordar que la iglesia simplemente debe hacer lo que Dios llamó a hacer a la iglesia: predicar el evangelio y hacer discípulos. Como me encanta, Pastor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué episodio tan hermoso, Cristo y la cultura. Que Dios nos ayude a decididamente ser intencionales, porque como lo vimos con la frase del día, no es opcional. Pastor, gracias. Estamos haciendo eso.
estamos haciendo que nuestra vida cuente para que la cara de la ciudad cambie. Así que a todos los que nos vieron, que tu vida cuente Gracias. para que la cara de la ciudad cambie, Pastor. Vamos a seguir. Que nos escriban. Bueno, si quieren, ¿Quieren otro episodio con el Pastor John para seguir hablando de esto, para profundizarlo, para meternos, para hablar de un mundo de cosas? Bueno, háganlo. Muchas gracias, como siempre, a Musical, cuñado, Gracias. esposa, a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!